Bendiciones, este es el pastor Iván de la Torre que te saluda en esta hermosa noche, hoy lunes 12 de abril. Y ya estamos en la segunda semana de este año, de este mes de abril, de este año 2021. Y este mes es un mes donde dedicamos nuestro tiempo a una vez ya pasada la Semana Santa, dedicamos aquí en las asambleas de Dios nuestro tiempo para hacer una ruta hacia lo que conocemos como lo que es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés para los pentecostales tiene una preponderancia extraordinaria porque es allí donde los carismas y las lenguas del Espíritu fueron repartidas en la celebración de Pentecostés que celebraba Israel en aquel tiempo. Y toma una nueva perspectiva para la iglesia nuevo testamentaria. Y es eso lo que hoy nosotros queremos ir compartiendo. Y hoy comenzamos una ruta de diálogo sobre pentecostalismo, sobre los carismas, sobre la vida en el Espíritu y esta temática tan importante en ruta al día de Pentecostés. Así que un abrazo especial a cada uno de todos nuestros radioescuchas aquí por el 104.1 FM de Redentor y también los que nos siguen a través de las plataformas digitales de Redentor 104.1, Asamblea de Dios Distrito de Puerto Rico y también la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios desde aquí, desde Puerto Rico para el mundo entero. Así que estaremos teniendo un programa interesante, pero no sin antes quisiera tener un tiempo para poder compartir con ustedes los anuncios más importantes de nuestra hermandad aquí en la isla de Puerto Rico. Queremos recordarles a cada uno de nuestros hermanos que tenemos este fin de semana la graduación de 28 estudiantes juveniles que finalizaron el programa Relevo. Este programa Relevo es un programa donde nosotros aquí en Puerto Rico hemos estado preparando por 9 meses unos jóvenes y juveniles en el área del Instituto Bíblico recibiendo una certificación juvenil ministerial. Así que este próximo sábado 17 en la Iglesia Asamblea de Dios de Sierra Bayamón, desde las 9:30 de la mañana, tempranito, ya estaremos teniendo este evento tan importante en la juventud de Puerto Rico, aquellos que se están preparando para el ministerio de las asambleas. Así que también estamos dejándoles saber que este miércoles, pasado mañana, miércoles 14, estaremos teniendo, nos estaremos uniendo a la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios en 40 días de oración y ayuno. Y estamos proclamando este tiempo de oración y ayuno para poder nosotros trabajar con el tema del Espíritu Santo hasta el camino a Pentecostés. Así que invitamos a todas nuestras iglesias, a todos nuestros ministros, a que puedan participar de esta tan importante actividad de oración, orando y rogando al Señor por un avivamiento. Nosotros todos los días nos estaremos conectando diariamente a la página de la Fraternidad Mundial Hispana de Facebook, el Distrito de Puerto Rico, a eso de las 11 de la mañana, todos los días de 11 a 12, por 40 días en este trabajo tan importante. Continuando con lo que estamos mirando, les queremos dejar saber que a todos nuestros ministros, el primer sábado de mayo, tenemos nuestra reunión de obreros
Yo estaré en la reunión de la sección este central, así que, y en la noche voy a estar en el servicio de reinauguración del templo de la Iglesia Asamblea de Guánica, que habíamos perdido esa estructura con los terremotos, así que ese día en la noche estaré también allí participando con los hermanos en Guánica y anunciamos que 7 y 8, 7 para pastores y esposas y 8 para líderes, tendremos nuestro segundo retiro de la jornada de Hechos 2, que es el proyecto de revitalización de iglesias de las Asambleas de Dios. Y en Puerto Rico tenemos unas iglesias que están participando, unas 11 iglesias en ese evento tan importante para las Asambleas de Dios. Estamos en el trabajo de revitalización de iglesias y también el 20 y 21 de mayo tendremos nuestro retiro de la red de multiplicación de iglesias que estará en Puerto Rico junto con el pastor Choco de Jesús, John J. Wilson, el director de operaciones de red de multiplicación de iglesias. Estarán trabajando el relanzamiento de las iglesias que han descendido de iglesia a misión o misiones que están levantándose, que quieren llegar al estatus de iglesia autónoma. Ese trabajo se estará realizando aquí en Puerto Rico. Por la gracia del Señor viene un equipo desde Springfield, Missouri, para trabajar con nosotros en esos eventos. Si usted está interesado, todavía no se ha matriculado, no se ha registrado, sea para Hechos 2 o para la red de multiplicación de iglesias, el retiro de relanzamiento, puede comunicarse con nuestras oficinas. Si usted desea comunicarse a nuestra oficina, usted puede hacerlo al 787-798-5947, 787-798-5903, y de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde, allí el personal de nuestra oficina con mucho gusto le atenderá. Si usted quiere tener mayor información acerca de las Asambleas de Dios en Puerto Rico, lo puede hacer a través de la página de Asamblea de Dios Distrito de Puerto Rico en Facebook y dale like. También, si usted desea tener mayor información de su servidor, Pastor Iván, en todas las plataformas, Facebook, Instagram y Twitter, Pastor Iván de la Torre, y allí con mucho gusto podrá tener mayor información sobre esto. Bien, en esta noche nos ocupa un tema muy importante. Queremos hablar sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo y la plenitud del Espíritu. Queremos hablar del bautismo y la plenitud del Espíritu. Y yo quiero que usted, quiero utilizar como base bíblica en esta hermosa noche, en la palabra del Señor, Hechos capítulo 2 y verso 17. Hechos capítulo 2 y verso 17, donde dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Todos los escritores del Nuevo Testamento hablaron en lenguas. La iglesia primitiva habló en lenguas. En consecuencia, el pentecostalismo en sus mismas raíces es esencialmente un movimiento restauracionista. Creemos que podemos abrir los pasos a través de 20 siglos de tradición de la iglesia y volver a ser como era la iglesia original. Ahora, cuando decimos esto, no estamos diciendo que haremos las cosas como la iglesia primitiva. Más bien, procuraremos tener la misma enseñanza y experiencia que ellos tuvieron. Así que queremos decir que en su más sentido puro, pentecostalismo es lo que queremos hacer en el pentecostalismo. Retornar a aquellas enseñanzas, no de 100 años, sino de 2000 años al inicio de la iglesia, para volver a tener una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Necesitamos
sacar todo lo que está en el medio entre 20 siglos de tradición y volver a lo que los primeros creyentes creían y practicaban. Esa es nuestra meta, volver al cristianismo bíblico del principio. La iglesia cuenta con tres perspectivas de las cuales describe el bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero compartir con ustedes aquí algunas cositas también para los que nos están viendo a través de lo que nos están viendo a través de aquí de Facebook. Vamos a darle aquí vamos a ver 3 puntos de vista para describir el bautismo en el Espíritu Santo. Pues mire, hay 3 perspectivas del Espíritu Santo y en cualquier terminología relacionada con él en las Escrituras se deben considerar sinónimo de conversión. Así que cuando entregamos nuestra vida al Señor, automáticamente somos bautizados en el Espíritu. Desde esta perspectiva, el día de Pentecostés en Hechos 2 representa el momento en que los miembros de la iglesia primitiva se hicieron cristianos. El bautismo en el Espíritu Santo, por lo tanto, no tiene el propósito de repetirse en la vida de los creyentes de hoy de la manera que se describe en el capítulo 2 de Hechos 8, 9, 10 y 19, sino que se ve como el método que usó Dios para dar a la iglesia un gran empujón cósmico a sus siglos de existencia. El otro extremo están quienes tratan al bautismo del Espíritu Santo como la mayor meta de la experiencia cristiana. Una meta que una vez se alcanza, no es necesario volver a alcanzar. Lamentablemente, esa perspectiva que antes teníamos del bautismo del Espíritu Santo cuando éramos niños, adolescentes, esa era la meta, llegar allá a esa meta más elevada de la experiencia cristiana. Lamentablemente, mis queridos hermanos, muchos tienen esta perspectiva. Así que nosotros necesitamos entender que el bautismo en el Espíritu Santo es parte distintiva de nuestra entrada a una vida cristiana plena, junto con la salvación y el bautismo en agua. Por lo tanto, cada una de estas pueden suceder en diferentes momentos, pero yo creo que el propósito de Dios es agrupar en la vida del cristiano estas experiencias de iniciación. Por lo tanto, creemos que el bautismo es sinónimo de la conversión. Creemos que el bautismo es la meta más elevada de la experiencia cristiana. Y el bautismo es parte distintiva de nuestra entrada a la vida cristiana plena, junto con la salvación y el bautismo en agua. Ahora, ¿quiénes creen que el bautismo del Espíritu Santo es parte de nuestra iniciación en la vida cristiana? Somos los llamados pentecostales o carismáticos. Creemos que el bautismo del Espíritu Santo es parte de nuestra iniciación en la vida cristiana. Normalmente nosotros, las asambleas de Dios, nos inclinamos por el término pentecostal, principalmente porque es una manera más bíblica de describir la experiencia. El término carismático no se usa en el libro de los Hechos y generalmente se refiere a los dones espirituales, los carismas en general. El bautismo en el Espíritu Santo tiene un doble enfoque. Profundiza nuestra adoración al Señor porque nos da un idioma para alabar que nunca hemos aprendido a hablar en otras lenguas. También nos da poder en nuestro testimonio cristiano. Yo quisiera explorar con ustedes 5 términos bíblicos que se aplican al bautismo del Espíritu Santo. Primero que nada,
El bautismo del Espíritu Santo profundiza. En primer término, el bautismo en el Espíritu Santo es el primer término que quiero compartir con ustedes. Cualquier persona que se dedica a la traducción sabe que lo más difícil de usar en cualquier idioma son las preposiciones. En nuestro idioma, por ejemplo, tenemos las preposiciones en y por. Para los griegos, la preposición en puede referirse a en, por o también con. Así que el término bautismo en el Espíritu Santo aparece 2 veces en el libro de los Hechos. En ambos casos, Jesús fue quien lo citó. Hechos capítulo 1, verso 5, Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos capítulo 11 y versos 16, después de que Cornelio tuvo la experiencia del bautismo en el Espíritu, Pedro dijo, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 11, aunque la mayoría de las traducciones se refieren al bautismo con el Espíritu Santo, en cada caso la palabra que se traduce como con es la palabra en. Note la secuencia de cómo se usa el término. El Señor lo usa después de la experiencia de Juan 20:22. La primera tarde después de su resurrección, dice la Biblia, que Jesús apareció a sus discípulos cuando estaba a la puerta cerrada y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Este fue el momento en que los discípulos supieron cuál era el fruto de la victoria de Jesús en la cruz y la resurrección. Hasta ese momento, la fe de ellos había sido la misma que tuvo todas las personas del Antiguo Testamento. La fe que esperaba lo que Dios un día haría. Hoy todos los beneficios de los que podríamos gozar, ya Cristo los obtuvo para nosotros. A través del Espíritu y sus discípulos han recibido el soplo de vida eterna. Por lo tanto, es pertinente decir que cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu. Quien cree que el individuo que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no ha recibido al Espíritu Santo como persona en la conversión, ha malentendido el mensaje pentecostal. Todos recibimos el Espíritu de Dios en la conversión. En ese momento fuimos sellados. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, no fue solo 2/3 partes de nuestra vida por haber recibido solamente la presencia del Padre y del Hijo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y también al Espíritu Santo. Cuando Jesús habla en Hechos capítulo 1 y verso 5, y cuando se citan sus palabras en Hechos 11:16, él se refiere a la obra del Espíritu Santo, pero se refiere a este asunto en un contexto diferente al de Juan 20:22, puesto que él está hablando a personas que ya han recibido el Espíritu. Él les dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Algunos cristianos tratan de generalizar el bautismo, citando Primera de Corintios capítulo 12 y verso 13, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ellos dicen, aquí está más claro, no puede ser. Todos los cristianos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu después de la conversión no es una enseñanza bíblica. Yo lo repito, el bautismo en el Espíritu después de la conversión no es una enseñanza bíblica. Esta perspectiva en particular presenta 2 problemas.
No entiende la diferencia entre la obra del Espíritu Santo en Juan 20:22 y la que Jesús prometió en Hechos 1:5. Tampoco entiende las diversas maneras en que obra el Espíritu Santo. Esto es en parte porque se debe a la comprensión de la preposición en, que puede significar con, a través de o simplemente en. ¿Somos bautizados por el Espíritu o somos bautizados en el Espíritu? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12 que por el Espíritu somos todos bautizados en Cristo. Por otra parte, Jesús dijo que todos debemos ser bautizados en el Espíritu. La pregunta es, ¿podría entonces la misma preposición tener dos significados? Permítame sugerirle en esta noche que así es. Considere Mateo capítulo 3 y verso 11, por ejemplo. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como las dos instancias que se citan en los Hechos. El texto de Mateo capítulo 3 que cita a Juan el Bautista usa la palabra griega en, y en la mayoría de las versiones se ha traducido como la preposición con. En otras palabras, Juan estaba diciendo, de la manera en que yo los bautizo en agua, será la manera en que él los bautizará con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿los bautizó por medio del agua o en el agua? Si los bautizó por medio del agua, habría un significado que tomó un poco de agua y la derramó sobre la persona. Si los bautizó en el agua, significa que sumergió a la persona en el agua. Las escrituras nos dicen cómo bautizó Juan. Mateo capítulo 3 y verso 16 dice que Jesús subió del agua. Él usó la preposición de, que da a entender que estaba en el agua. Juan capítulo 3 y verso 23 registra que Juan bautizaba en cierto lugar porque allí había mucha agua. El griego usa la forma plural de la palabra agua para referirse a un río. Así se indica la profundidad del agua. Si él no hubiera bautizado en agua, no habría necesitado tanta agua. Por lo tanto, bautismo en agua significa que la persona es bautizada en agua, no simplemente bautizada con agua o por medio del agua. La palabra misma, bautismo, en griego significa sumergir. Los griegos la usaban para referirse a los botes hundidos, sumergidos en el agua. La usaban para referirse a la multitud que habitaba una ciudad. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo es el equivalente a ser sumergido, ser hundido, estar completamente embelesado en el ambiente o por la persona del Espíritu. Juan bautizó en agua, Jesús bautiza en el Espíritu. Básicamente, hay tres bautismos en las Escrituras. Y quiero compartir con ustedes una gráfica para poder darle forma a esto que voy a compartir con ustedes ahora. Déjenme buscar por aquí. Los que me están siguiendo a través de Facebook Live van a tener la oportunidad de ver esta tabla. Vamos a ver esta tabla. Básicamente vemos tres bautismos. Vemos allí el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Quiero llenar la tabla completa para que usted tenga la información, lo que me están viendo, y puedan seguirnos y puedan tener esta información.
Cuando nos convertimos, el agente de la conversión es el Espíritu Santo. Él es el que nos pone en el cuerpo de Cristo. Esto es conversión. En el bautismo en agua, el agente del bautismo es el ministro. Este acto sigue a la conversión. En la experiencia pentecostal de Hechos 2, el agente del bautismo no es el ministro. En ese agente del bautismo de Hechos 2, el agente no es ni el ministro, sino que es Cristo el bautizador. Quien nos bautiza es Cristo. El elemento en el que se nos pone es el Espíritu. Y esto sucede junto con la conversión o después de ella. En la conversión, el Espíritu actúa como el agente que nos guía a la vida de Cristo. En el bautismo, en el Espíritu, Jesús es el agente que nos guía a la dimensión de la plenitud del Espíritu. La experiencia terrenal de Jesús con el Espíritu es un modelo para que nuestra propia experiencia se pueda dar. Jesús fue concebido por el Espíritu. No obstante, en su bautismo, el Espíritu vino sobre él como una paloma. El hecho de que fuera concebido por el Espíritu significa que durante toda su existencia el Espíritu moró en él. Sin embargo, al comenzar su ministerio terrenal, el Espíritu vino sobre él. Esto no quiere decir que hasta ese momento el Espíritu estuvo ausente de él. Significa que el ministerio público de Jesús había comenzado y que él necesitaba la investidura de poder. Por eso, después de la tentación en el desierto, él pudo decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu siempre había estado en él, pero en su bautismo hubo la necesaria experiencia del Espíritu que vino sobre él. La iglesia es modelo de la experiencia del Espíritu. Somos concebidos por el Espíritu. La vida de Jesús nace en nosotros. Por lo tanto, nacemos del Espíritu. Quien tiene a Jesús tiene al Espíritu viviendo en él. Y eso es un gloria a Dios bien grande. Ahora, encontramos una obra posterior. Y yo le invito a que usted busque en su Biblia en Hechos capítulo 2. Cuando los creyentes asumen sus responsabilidades espirituales. Y para esto necesitamos que el Espíritu venga sobre nosotros. Y debemos ser puestos en el Espíritu. Y aún así como el Espíritu nos puso en Cristo. Ahí vemos varias frases que describen el bautismo en el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5 le llama la promesa del Padre. Hechos 2, 38 y 10, 45, el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 15 y 17, recibir el Espíritu Santo. Hechos 2, 4 y 4, 8, 11 y 9, 17, llenos del Espíritu Santo. Ahora, veramos ahora, y quiero ahora ir acá a cada una de estas frases de manera rápida. Quiero compartir con ustedes esta parte ahora. Gloria a Dios. El primer término que ya discutimos es la promesa del Padre, que se usa para describir el bautismo en el Espíritu. En Lucas capítulo 24, verso 49, Jesús establece: y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nuevamente, aquí estamos ante la misma secuencia de sucesos que encontramos en Juan 20, 22.
cuando sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús estaba diciendo a los creyentes en quienes ya moraba el Espíritu de Dios, no vayan a hacer el trabajo hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ustedes recibirán la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, Jesús nuevamente dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, nos dice que esta promesa se cumplió. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre 120 creyentes. En efecto, se le describe como que fue derramado o que cayó sobre ellos. En su sermón, Pedro describió la promesa, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cabe destacar que la promesa es algo que se ve y algo que se oye. El gentío vio a un grupo de personas que alababan al Señor en otros idiomas y que se hablaban en esa región del oriente. En Hechos capítulo 2 y verso 4 dice que el grupo de 120 personas hablaban en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. La nueva versión internacional dice claramente con fuerza del verbo griego aquí y simplemente dice, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. La fuerza del don original que dice Espíritu, que dice que el Espíritu les daba que hablasen, está clara. Hablar es una palabra clave en esta promesa. Los que hablaron, según Hechos 2:11, fueron las maravillas de Dios en lenguas que nunca habían aprendido. Maravillas es una palabra que significa magnificencia, esplendor, generosidad, grandeza, sublime, hermoso, poderoso. La gente que vio a los 120 y oyó que hablaban de la magnificencia, el esplendor, la grandiosidad, la sublimidad, la belleza y las poderosas obras de Dios. Eso fue lo que ellos escucharon y eso fue lo que ellos vieron. Estaban describiendo cuán poderoso y maravilloso es Dios. En las escrituras, la palabra hablar significa enunciar en alta y clara voz. Hay un énfasis en el entusiasmo. Entusiasmo significa estar en Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se usa el verbo hablar, se refiere al discurso profético. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El verbo hablar se usó en Hechos capítulo 2 y verso 14, cuando Pedro se dirigió a la multitud. En la traducción a nuestro idioma que dice que Pedro alzó la voz y les habló diciendo, está claro, pero la traducción al griego dice habló a la multitud. La misma palabra que se usa en Hechos 2:4 se usa en Hechos 2:14. Pedro estaba proclamando en voz alta y con fuerza las palabras de Jesús. En Hechos capítulo 26 y verso 25, una vez más nos encontramos con la palabra hablar. No significa contestar como se traduce en la nueva versión internacional, sino que como Festo interrumpió la defensa de Pablo, éste le respondió de una manera muy clara y articulada y con entusiasmo. La promesa del Padre es algo que se ve y se oye, algo que dio a los discípulos el poder para hablar con denuedo acerca de las grandezas de Dios, para alabarle sin avergonzarse y para después de haber alabado salir y hablar con fuerza y poder como buenos testigos de Cristo. Como creyentes, tal vez es difícil para nosotros alabar a Dios con denuedo y sin avergonzarnos y proclamar a Jesucristo en nuestro testimonio público. La promesa del Padre viene sobre nosotros para que podamos
tener el poder de hablar la palabra que magníficamente declara la gloria y la grandeza de Dios. Hechos capítulo 2, verso 17, afirma el cumplimiento de las palabras del profeta Joel acerca de la promesa. La promesa del Padre no fue solo para el establecimiento de la iglesia. Pedro dijo a la multitud en Hechos capítulo 2, verso 38 y 39, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La pregunta que surge inmediatamente: ¿y cuál es la promesa? ¿Y para quién es la promesa? Para los 120 únicamente, y se acabó ya después de eso. Solo para el día de Pentecostés, solo una experiencia de un día momentáneo. Yo vengo a decirte en esta noche que la promesa que el Señor dio, la promesa que podemos ver y oír, es para quienes están lejos y para también nosotros, para nosotros en nuestro tiempo. Otro de los términos por los cuales se conoce la promesa del bautismo del Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo. En este término para bautismo en el Espíritu se usa en el libro de los Hechos, simplemente dice que se recibe el don del Espíritu. Cuando se hace referencia a él en los Hechos, no se usa la palabra carisma, sino la otra palabra griega que significa un regalo sin retribución, algo que no ganamos. No trabajamos para obtenerlo. No evocamos poco a poco el espíritu de éxtasis o caemos en un estado de inconsciencia tratando de recibir el espíritu con algún tipo de terapia espiritual. Hermanos queridos, el espíritu y su bautismo es un don. En Hechos capítulo 2 y verso 38, Pedro dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él se refirió a lo que la multitud había presenciado con los 120, la promesa del Padre. En Hechos capítulo 8, verso 18 al 20, Simón quiso comprar con dinero, Simón el mago quiso comprar con dinero el don del Espíritu. Lo que quería comprar era aquello que los discípulos de Samaria habían recibido cuando el Espíritu descendió después de que los apóstoles les impusieran las manos. En el capítulo 10 y verso 45 y 46 del libro de los Hechos, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. He aquí una referencia demasiado clara y explícita del hecho de que el bautismo en el Espíritu Santo es sinónimo de recibir el don del Espíritu. En Hechos capítulo 11 y verso 17, Pedro dijo: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El próximo término para conocer el bautismo del Espíritu Santo es recibir el Espíritu. En este término simplemente se utiliza recibir el Espíritu Santo. La expresión recibir el Espíritu puede usarse en más de un sentido. Es evidente que en Juan 20:22, como Jesús sopló sobre ellos el Espíritu y le dijo: recibid el Espíritu, es que todos recibimos ese Espíritu en la conversión. Por lo tanto, cuando leemos en Hechos 8:15, encontramos creyentes en Samaria que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Muchos ya habían sido hasta sanados. Ya eran creyentes fieles de la iglesia. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Por cierto, ya habían recibido el Espíritu Santo en la conversión. Efectivamente, ya habían sido bautizados en agua. Pero ahora Pedro y Juan oraron para que recibiesen el Espíritu, porque el Espíritu no había descendido sobre ellos como al principio a los 120. Y cuando Juan y Pedro pusieron las manos sobre los samaritanos, estos recibieron el Espíritu Santo.
En Hechos capítulo 19 y verso 2, Pablo tuvo un encuentro con un pequeño grupo de discípulos de Juan el Bautista y les preguntó la siguiente pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y algunos han traducido esto de la siguiente manera: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿O ya que creyeron, recibieron el Espíritu? Deberíamos traducirlo ya que creyeron o cuando creyeron. Algunos afirman que Pablo obviamente está diciendo cuando creyeron, recibieron ustedes el Espíritu, porque todos los creyentes reciben el Espíritu en la conversión. Y eso en ninguna de las tradiciones cristianas es contrario. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador recibe al Espíritu en la conversión. Pero la mayoría de los pentecostales afirmamos que realmente está diciendo, ya que creyeron, ¿recibieron el Espíritu? Porque si recibimos el Espíritu después que creemos, entonces estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Felizmente tenemos cierta orientación en las Escrituras acerca de este asunto. Las acciones no son idénticas, aunque algunos digan que lo son. Hay dos instancias en el libro de los Hechos que ilustran esta diferencia. Cuando consideramos la frase han recibido el Espíritu Santo ya que creyeron, en relación con Samaria, la respuesta es no recibimos el Espíritu. Pero si preguntáramos, ¿han recibido el Espíritu Santo ya que creyeron? La respuesta en casa de Cornelio habría sido sí, ya que habían recibido al Espíritu Santo de manera simultánea en la conversión. Los pentecostales se han visto en situaciones problemáticas cuando por descuido infieren ante otros creyentes que la persona no ha recibido el Espíritu Santo, sino ha recibido el bautismo en el Espíritu. Eso no es así. La palabra recibido se usa en Hechos para describir precisamente el bautismo en el Espíritu. Pero en Juan 20 se le da uso precisamente para describir la conversión. Yo espero que usted está recibiendo en esta noche. Ya estoy en los minutos finales. Quiero utilizar otra de las palabras o de las frases para referirse al bautismo con el Espíritu Santo, y luego voy a hablar acerca de la señal física inicial y la experiencia pentecostal, como así nosotros creemos y así la Biblia establece. El próximo término es lleno con el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto sucedió después de Juan 20:22, llenos. En este caso, es un sustantivo que se usa en combinación con el pretérito perfecto del verbo ser, que indica un punto fijo del tiempo y que ya ha sucedido. Sin embargo, esta no es la única vez que la expresión llenos del Espíritu se usa en el libro de los Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta situación es diferente de Hechos 2:4. En Hechos capítulo 4, por primera vez la iglesia estaba enfrentando persecución. Ellos necesitaban recibir de Dios más que nunca antes. Por eso quienes habían sido llenos del Espíritu en Hechos capítulo 2 son nuevamente llenos del Espíritu en Hechos capítulo 4. No debemos inclinarnos por el pensamiento de que una vez que somos bautizados en el Espíritu, hemos recibido todo lo que el Espíritu tiene para dar. Ciertamente hay solo un bautismo, pero podemos ser constantemente llenos del Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 17, la Biblia dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Ananías estaba hablando un hombre que ya había vivido la experiencia de la conversión. Cuando hablamos de la plenitud del Espíritu respecto al bautismo en el Espíritu, cometemos muchas veces el error de comparar nuestra plenitud con la de las otras personas. Nuestra plenitud depende de nuestra capacidad y cada persona tiene un diferente nivel de capacidad. Lo que es plenitud para mí puede ser solamente para otro lo que cabe en un dedal. La capacidad de usted de ser lleno de toda la plenitud de Dios en términos de la expresión de los dones del Espíritu puede ser mucho más grande que la mía. El día de Pentecostés, la Biblia dice que todos fueron llenos, pero solo una persona de los 120 se puso de pie y predicó un sermón, y como resultado 3,000 personas fueron salvas y los discípulos pudieron recibir más del Espíritu y él dio más de sí mismo. Finalizo con lo que es la evidencia inicial y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Nuestros amigos no pentecostales a menudo nos critican por dos razones: extraer la doctrina del bautismo en el Espíritu de una porción narrativa de las Escrituras, o sea, del libro de los Hechos, y basar nuestra posición acerca del bautismo en el Espíritu en nuestra propia experiencia, y después buscar textos bíblicos que nos respalden. Pues mire, los ejemplos más claros de usar un pasaje narrativo de las Escrituras para obtener doctrina son las enseñanzas del nacimiento virginal de Cristo y la Trinidad. Si esto no es cierto, tampoco es lo nuestro. Por lo tanto, a los exegetas bíblicos y a los eruditos no pentecostales, estamos utilizando la misma regla de hermenéutica para lo que hacemos nosotros en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Las porciones didácticas en el Nuevo Testamento, o sea, las epístolas, no mencionan el nacimiento virginal. Y la más clara presentación de la Trinidad es el relato del bautismo de Jesús. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende y el Padre habla. Ahora, dejaré que otros exploren este asunto con más detenimiento, pero yo quiero en brevedad demostrar la extracción de doctrina de pasajes narrativos de las Escrituras. Mateo, Marco, Lucas, Juan y Hechos es una válida práctica hermenéutica. Esto es es de allí de donde sacamos nuestras más importantes doctrinas. La crítica de extraer doctrina de la experiencia requiere también una respuesta que voy a compartir con ustedes esta noche. Entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo viene de dos maneras. Primero, exponemos el patrón de las Escrituras como se encuentra en el capítulo 2, 8, 9, 10 y 19 del libro de los Hechos. Eso fue lo que sucedió el 1 de enero de 1901 en Topeka, Kansas. Los alumnos del Instituto Bíblico de Sharp Parham se habían propuesto estudiar el libro de los Hechos y llegaron a la conclusión de que las lenguas son la señal física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. La enseñanza los motivó a esperar el bautismo en el Espíritu Santo y recibirlo. Segundo, la historia pentecostal está repleta de personas sobre las cuales vino el Espíritu Santo y que no tenían una expectativa de que esto sucedería. Ese ciertamente fue el caso de Hechos 2. Pero inmediatamente después de que recibieron el don del Espíritu, Pedro anunció el fundamento bíblico de la experiencia. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro de inmediato fue a las Escrituras para corroborar la experiencia que se estaba dando. Nosotros hacemos lo mismo.
la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y la doctrina que respalda el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas son inseparables. No se puede tener una sin la otra. Así siempre tenemos un seguro fundamento bíblico de nuestra experiencia. Sea que la experiencia la vivamos antes de entender o sea que el entendimiento nos guíe a la experiencia. Para nosotros los pentecostales, nuestra experiencia del bautismo en el Espíritu da vida a las Escrituras. Las enseñanzas de la Biblia cobran vida cuando se convierten en nuestra experiencia. Ahora, quiero finalizar en esta noche y es importante que digamos esto. Dios quiere que su espíritu nos llame de una vida de conformismo espiritual a una completa entrega. A través del espíritu podemos tener el gozo de oír de parte de Dios como nunca antes lo que Él quiere hablarnos. El espíritu está con nosotros en todas las encrucijadas de nuestra vida y cuando tenemos que tomar las más grandes y críticas decisiones. Necesitamos el Espíritu de Dios en una medida cada vez mayor. Él quiere abrir vías de adoración y de visión para nosotros. Hoy podemos todos proclamar: Espíritu de Dios, te necesito. Yo creo que usted lo diga ahí en su casa: Espíritu de Dios, te necesito. No puedo hacer esto solo. No puedo vivir la vida cristiana con mis propios recursos. No puedo conocer tu voluntad por mí mismo. Espíritu Santo, te necesito. Les invito en esta noche a que pueda comenzar a vivir la vida en el Espíritu. Nos acerca a Dios y nos envía al mundo. Si usted hoy quisiera recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, en esta oración final estaré orando para que tú también puedas recibir la experiencia pentecostal de hablar en lenguas con la señal, como la señal física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de compartir en esta noche acerca de el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del mismo. Yo te pido que de alguna manera esta palabra que ha sido enseñada sea de mucha bendición. Mira aquellos que me están escuchando hoy y que todavía no han sido llenos en la plenitud del Espíritu. Yo te pido que en este instante de su interior corran ríos de agua viva y que comiencen, Señor, a hablar en otras lenguas, a orar en otras lenguas y que puedan, Señor, tener la experiencia pentecostal de este bautismo, que es el inicio, no el final, no la meta, sino el inicio a una vida poderosa de tu Espíritu. Mira aquellos que necesitan salvación, sanidad, liberación, provisión. También oramos por ellos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Nos podemos ver la próxima semana en una edición más de la Hora de Avivamiento con las Asambleas de Dios. Buenas noches.